tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, este versículo contiene todo el Evangelio completo, el propósito de Dios, la predestinación de Dios, el plan de Dios para el hombre pecador. Porque de tal manera significa de una manera tan grande, tan inexplicable, tan incomparable. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A usted, amigo. Al mundo pecador. Un mundo que insiste en pecar, en blasfemar, con hombres y mujeres descarriados, que solo buscan la mundanalidad, la mentira, la idolatría, la brujería, con hombres que maldicen el Evangelio y lo rechazan, que se enojan contra Dios como si tuvieran el derecho, que blasfeman la Biblia como si tuvieran derecho, que se levantan contra Cristo como si fueran eternos o invencibles. Un mundo pecador, usted, amigo, usted y yo, que hemos blasfemado el nombre de Dios, de Cristo, de su palabra. Pero de tal manera, ¿cómo puede Dios amar a sus enemigos? Usted ha sido enemigo de Dios. Yo he sido enemigo de Dios. ¿Cómo puede Dios amar a sus enemigos? No es fácil amar a los enemigos. Lo sé que no es fácil amar a los enemigos, pero Dios amó a sus enemigos, a usted, que ha sido enemigo de Dios, que ha dicho diariamente groserías, blasfemias, que maldice, que reniega de la situación, del gobierno, de la política, porque hay crisis, porque hay crisis familiar, porque hay crisis social. El hombre reniega de todo lo que existe y eso es pecado contra Dios. Pero Dios ama a ese mundo pecador, porque de ese mundo Dios ha escogido gente para salvar. Y por eso anunciamos el Evangelio, porque hay escogidos, porque Dios ha hecho una selección, porque Dios sabe a quienes llamó. Y cuando anunciamos el Evangelio es porque Él está recogiendo a sus ovejas. Amigo, quizás usted es esa oveja descarriada. ¿Lo reconoce? Reconoce que está sin Dios como una oveja perniquebrada, herida, que necesita aceite para sus heridas, que necesita ser sanado. Todos necesitamos ser sanados, porque hemos sufrido de envidia, de odio, de rencor, de resentimiento. Hemos tenido diversas heridas en nuestra alma. Nuestra alma herida y dolida necesita ser restaurada. Y no va a ser restaurada con filosofía, ni con religión, ni con política. Nuestra alma herida no puede ser restaurada con psicología, ni con psiquiatría. No es la ciencia la capacitada en sanar nuestra alma, nuestro espíritu muerto por delitos y pecados. Solo Jesucristo es la cura. Solo Jesucristo es la medicina. Solo Jesucristo es la solución. Solo Cristo es vida eterna. Solo Él, vecina. Solo Él. Diga amén. Diga amén. Jesucristo es la medicina para usted. Buen provecho. Jesucristo es la medicina, la cura para su alma. El hombre herido, el hombre moribundo, el hombre muerto en delitos y pecados, el hombre en angustia, busca la salida. Algunos van al psicólogo, otros van al psiquiatra, otros se inventan una religión, algunos se meten en una religión, otros van al brujo, a la brujería, a que le lean las cartas, la bola de cristal, a que le lean las manos, las pestañas, las uñas. Pero allí nada pueden adivinarle ni solucionarle. No es esta la salida, no es la cura, es Jesucristo. Aquellos pocos que hemos encontrado a Cristo, aquellos pocos que hemos sido rescatados por el Señor, sabemos lo que tenía nuestra alma oscurecida, ensangrentada, herida. Nuestra alma necesitaba solución y hemos
hemos encontrado la solución únicamente en Jesucristo. Tú lo necesitas, ¿cierto que sí? Ella sabe que lo necesita. Necesitamos la medicina para el alma. Necesitamos que el espíritu del hombre muerto resucite, y no puede resucitar por buenas obras. A veces la gente dice, pero yo hago buenas obras, me porto bien con mi mujer, me porto bien con mis hijos, yo asisto a una iglesia y trato de hacer las cosas bien. ¿Qué más necesito? Amigo, necesita arrepentirse. Señorita, necesita arrepentirse. Porque todos saben, los jovencitos, adolescentes saben que han pecado contra Dios. Así estén jóvenes, ellos lo saben. Tú sabes que has pecado contra Dios, tú también lo sabes. Todos hemos ofendido a Dios, y no una vez, le hemos ofendido muchas veces. Claudio, tú también lo sabes, que has pecado contra Dios. Felipe lo sabe, Pedro, María, Inés. Todos saben que han ofendido a Dios y que necesitan urgentemente el perdón. Las licorerías están abiertas y llenas los fines de semana, llenas de borrachos, llenas de mentirosos, de pendencieros, de gente que deja el dinero de sus hijos allí en la licorería, el dinero de su esposa, de su hogar, de su familia, lo destruyen en una discoteca el fin de semana. Y todavía dicen, yo soy bueno, hago buenas obras. No, necesitas a Cristo. No es suficiente decir yo soy bueno, necesitas arrepentirte. Jesús dijo, arrepentíos o pereceréis. Él no dijo simplemente que entres a una religión. Él no dijo simplemente que puedes hacer algunas buenas obras. Él dijo arrepentíos. Y ese arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento en el hombre o en la mujer se nota. Cuando el hombre está arrepentido de sus pecados, comienza él a servir a Cristo y a predicar a otros la palabra de Dios y a conducirlos hacia el camino, hacia la verdad y hacia la vida eterna. Y nada en este mundo importa tanto como tener a Cristo en el corazón. No es hacer dinero, no es amontonar casas, no es tener dinero en el banco, no es dar una herencia a los hijos. Todo eso importa, pero no es tan importante como tener salvación. En Cristo Jesús hay salvación, en Cristo Jesús, y solo en Él, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La palabra de Dios es vida, y es ella la que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que rechaza el Evangelio ya ha sido condenado, porque ha rechazado el nombre, la persona, el carácter, la enseñanza de Jesucristo el Señor. Esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Todos han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, no vienen a Cristo. ¿Cómo puede el hombre decir yo soy bueno? ¿Bueno para qué? Bueno para nada. Sin Cristo no somos nada. ¿Cómo puede un hombre sin Dios decir yo soy bueno? Simplemente creo en Dios. Necesitas arrepentimiento. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. Jesucristo no va a entrar en tu corazón si no te arrepientes de tus pecados. Él no va a salvar tu vida simplemente porque hagas buenas obras. No, debes doblar tus rodillas ante Él y decirle, sálvame tú, Señor, porque yo no puedo salvarme solo. Sálvame tú, Jesucristo, porque yo no puedo salvarme solo. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que Dios le bendiga.
Señorita, bienvenida. Llegó un poquito tarde al culto, pero bienvenida.